La Procuraduría General de la República ha hecho imputaciones a 14 ciudadanos dominicanos, funcionarios públicos, políticos, técnicos, y ha sostenido en el proceso que se ha seguido ante el juez de la instrucción, en este caso, Francisco Ortega Polanco, que se creó una especie de asociación de malhechores para estafar al Estado dominicano por la vía de la aprobación de préstamos, concesiones, proyectos en manos de Odebrecht que eran obtenidos sobre la base del soborno. Hemos venido conversando con especialistas, abogados, penalistas, y en este caso tenemos la presencia de Carlos Salcedo, abogado en este caso que ha asumido la defensa de Andrés Bautista García, presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien ha sido inculpado como presidente del Senado que fue y supuestamente por la recepción de soborno. Hemos visto incluso la defensa que ha hecho Carlos Salcedo, hemos visto las propias declaraciones de Andrés Bautista en el proceso bastante divulgado que ha ocurrido esta semana, y queremos conversar con Carlos para que nos explique sus puntos de vista sobre algunos aspectos. Por ejemplo, independientemente de lo que ha hecho el Ministerio Público con Andrés Bautista, sacando a Andrés Bautista del caso, la formulación de este expediente en primera fase de solicitud de medida de coerción, se entiende que se supone limitadamente, porque es una simple medida de coerción más una solicitud de complejidad del caso. ¿Cómo calificaría el trabajo de los fiscales? Mira, se trata de un caso bastante complejo que no solamente envuelve pruebas, elementos indiciarios, evidencias que provienen de la jurisdicción nacional, sino de jurisdicciones extranjeras. De hecho, el impacto fundamental proviene de los Estados Unidos en el acuerdo que se dio a conocer el 21 de diciembre del año pasado, en el que se llegó a un acuerdo con Odebrecht, países que intervinieron, Suiza, Brasil y Estados Unidos. Incluso se dice públicamente que la razón fundamental por la cual se ha puesto en movimiento esta acción se debe a ese impacto y a la presión internacional. Es decir, la develación de algo que se entendía que ocurría en la República Dominicana de manera corriente, finalmente se hace saber, diríamos con bastante estruendosidad y perplejo para mucha gente, de un hecho bochornoso, lamentable de soborno en la República Dominicana. Por lo tanto, el nivel probatorio es un nivel probatorio en el que el Ministerio Público habrá de emplear muchos esfuerzos para procurar que la legalidad de la prueba, que cada uno de los elementos de prueba pasen el sedazo de la legalidad. Y la legalidad de pruebas internacionales, el Ministerio Público sabe lo que tiene que hacer. Es bastante delicado el tema desde el punto de vista procesal. Y luego las pruebas dominicanas, las pruebas que descansan en el movimiento y la investigación que puede hacer en la República Dominicana y allende los mares nacionales por su gestión internacional, el Ministerio Público. Lamentablemente el Ministerio Público ha hecho una labor pobre. Ha hecho una labor tendenciada, deliberadamente maliciosa, para procurar endilgarle, imputar hechos a personas que no le corresponde y al mismo tiempo excluir a personas que sí le corresponde. Y lo peor, con debilidades también. Es decir, ha habido selectividad en las imputaciones. Absolutamente. Es decir, han marginado personas, lo han sacado del expediente que estarían y han incluido a otros que no estarían. Fíjate, hay que aclarar, Fausto, que cuando un Ministerio Público inicia un proceso de investigación en la fase preliminar, no está diciendo que ninguna de esas personas son acusadas. La acusación, diríamos, es la culminación de un proceso de investigación, y ese proceso de investigación tiene que ser ajeno a la subjetividad. El Ministerio Público no puede estar condicionado por lo que lo motiva a la investigación. No puede estar motivado por lo que diga en los Estados Unidos, Suiza o Brasil. No puede estar motivado por lo que digan organismos internacionales. Tiene que estar motivado por un deber de lealtad en el proceso, de mantener, diríamos, los niveles de lealtad y contradicción de todo lo que hace con los posibles acusados o los posibles imputados,
y tiene un deber de objetividad y responsabilidad. ¿Qué significa la objetividad? Que cuando reúne todos los elementos que se han develado, tiene que procurarlos todos y pone en una balanza cuáles son a favor o en contra de cualquiera de las personas que sean identificadas como vinculadas a los hechos. Cuando se habla de que personas pueden estar excluidas, no quiere decir que eso pueden ser mañana acusados, sino que, yo te voy a poner un ejemplo. Si el ministro de Hacienda de cualquiera de los gobiernos donde se suscribieron esos contratos tuvo que ver legalmente por el procedimiento con alguno de los contratos, si el ministro de Obras Públicas tuvo que ver, si el director de INAPA tuvo que ver, si el consultor jurídico, si el director de cualquiera de esos organismos, tiene que incluirlos en la investigación. En la investigación. No porque mañana vaya a pedir una medida de coerción, no, sino que tiene que abrir el espectro para que salga la verdad, porque el proceso de investigación tiene que ser sobre la base de que comparezcan todas las partes que entienda el Ministerio Público que pueden arrojar información útil, eficiente y necesaria, porque el propósito de la investigación es precisamente que haya una investigación eficaz. Ya, pero me da la impresión de que el Ministerio Público ha tomado el interrogatorio a Marco Cruz Vasconcelo Cruz, como el punto de vista. Todo el que está mencionado ahí hay que someterlo. Y ya, y lo sometió, y no hizo ninguna investigación. Y sobre esa base entonces es que busca y documenta, a partir de lo que dice Marco Vasconcelo Cruz, documenta o busca datos, declaraciones juradas de bienes, propiedades, etcétera, y los vincula. ¿Eso es correcto? Así es. Y lo peor es que no solamente toma declaraciones de Marcos Antonio Vasconcelo Cruz, sino también de Ernesto Sá Vieira Bayardi, como los testigos, diríamos, relevantes de cargo. Estos dos personajes hay que tener en cuenta, primero, que son dos delatores premiados, es decir, que llegaron a acuerdos en el estado de Brasil, en Curitiba. Llegaron a acuerdos con el Ministerio Público y por eso obtuvieron sanciones, el primero, Marco, de 3 años de prisión domiciliaria y el segundo de 3 años y 6 meses y el segundo de 1 año y 6 meses. Entonces, primero es el valor de esas declaraciones porque provienen de un imputado que ya es condenado. Esas delaciones siempre son la confesión en materia procesal penal, tiene que ser vista con ojerizas por cualquier juez. Pero además son coimputados porque fueron liberados en el acuerdo que llegó la Procuraduría General de la República con Odebrecht, producto de eso, pero eso no significa que no sean coimputados, porque no son coimputados en este momento porque están siendo sancionados y fueron liberados por un acuerdo. Pero dicen que hay un tema de el doble juzgamiento, ¿no? El no bis in idem, es decir, lo que alega el Ministerio Público es que no pueden ser imputados aquí porque ya no fueron en Brasil. Hay que ver, eso no es exactamente así. Los hechos por los cuales fueron juzgados y condenados en el Estado de Brasil no necesariamente son coincidentes con los de la República Dominicana. Eso es absolutamente absurdo. Puede ser, pero no necesariamente es así. Pero en segundo lugar, lo que ellos dicen en ningún momento liga a las personas que supuestamente fueron sobornadas con recursos que ellos sepan que le entregaron, que ellos vieron, que escucharon, que le entregaron recursos a cualquiera de los sobornados. Es decir, en los interrogatorios no hay una imputación directa. No, ellos no hablan. Ellos lo que hablan es que en el caso de ambos, Ernesto Sá dice, en el caso de Andrés Bautista, que él percibe que el trabajo de Ángel Rondón fue efectivo por el hecho de que se encontró en público con Andrés Bautista García y con Alfredo Pacheco, y ambos le manifestaron su compromiso con la aprobación de determinado proyecto, particularmente del acueducto de la línea noroeste. Y en el caso de Andrés Bautista García, votó en contra de ese proyecto en el momento en el que... Vamos a hablar con más detalles de este caso porque nos interesa particularmente este caso, tomando en cuenta que Andrés Bautista es presidente del principal partido de la oposición. Hacemos una pausa con Carlos Salcedo sobre el caso Odebrecht. Carlos,
Yo sé que por el papel que tú has desempeñado, por ejemplo, tú fuiste director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. ¿Tú estás de acuerdo con la sanción a los sobornos de Odebrecht admitido por esa empresa, que fueron de 92 millones de dólares en República Dominicana? Sería un irresponsable si no pensara de esa manera, al contrario. Yo he propiciado no solamente cambios normativos importantes a través de lo que he hecho institucionalmente y personalmente durante décadas, sino que es un compromiso personal perenne, es decir, yo no voy a declinar nunca en esa labor. Y yo por eso me avergüenzo y me da pena que en una ocasión tan trascendente el Ministerio Público se haya hasta ahora comportado de manera irresponsable e inobjetiva. Para poder legitimar un proceso como este de investigación, de acusación y de sanción, tiene que estar rodeado de todas las seguridades, pero al mismo tiempo de toda la pericia manifestada en profesionales que, como hay varios ahí que sé que tienen niveles adecuados, pero parece que las decisiones que vienen de otros niveles condicionan la actuación de cada uno de los grandes profesionales que hay envueltos en la investigación. Yo deseo que la República Dominicana vea sentado en el banquillo de los acusados a los que tienen que estar sentados, de manera general, sin exclusiones y objetivamente. Sí. Sin exclusiones bochornosas, pero también sin inclusiones lamentables. Y obviamente tú estás convencido de que Andrés Bautista no es parte de ese entramado. Evidentemente. Si tú asumiste la defensa de Andrés Bautista es porque tú estás convencido de eso. Absolutamente convencido. Yo sé que estas cosas no se preguntan, pero de todos modos, como abogado, tú tomas tu previsión en relación con las personas que tú vas a defender. Mira, Fausto, yo creo que parte del país conoce el trabajo que hemos hecho, por los asuntos institucionales que hemos manejado, por las connotaciones que da el estar en los medios muchas veces, y diríamos por los asuntos legales que he manejado de cierta trascendencia. Sí. Yo he dicho en más de una ocasión en los tribunales que el día que yo mienta en un tribunal, el día que tuerza la verdad de los hechos, yo me retiro de la profesión. Sí. Y lo que voy a decir es exactamente lo que sale de mi corazón. Todos los imputados tienen el derecho de buscar buenos abogados. Sí. Algunos de esos imputados me buscaron previamente. Y yo, por razones de mi trabajo tradicional de lucha contra la corrupción y de lucha contra el cese de la impunidad, aun cuando soy abogado y tengo el derecho de defenderlos. ¿O a favor del cese de la impunidad? A favor del cese de la impunidad. Sí, sí. Tengo el derecho de defenderlo como abogado, pero me abstuve en cada caso, independientemente de la valoración positiva o negativa, participación o no de esas personas. Sí. A esas personas se le presume inocente. Yeah. Sin embargo, me preservé. Y sabiendo que Andrés Bautista García, del cual he sido asesor durante mucho tiempo, probablemente me llamara, me preservé. ¿Es tu compueblano? Claro, claro. Fui asesor de él como presidente del Senado, sí. Fui su jefe de gabinete, fui el asesor estratégico, dirigí la naciente unidad o departamento estratégico del Senado de la República y dirigí al mismo tiempo el gabinete del Senado de la República. Sí, que tú lo conoces muy bien. Lo conozco muy bien y sé que es incapaz de hacerlo, pero yo no me conformé con eso. Yo investigué. Sí. Previo incluso a que me llamara y después que me llamara peor. Y él lo sabe porque yo soy bastante objetivo y luego los interrogatorios míos con un cliente son peores que los que yo hago en juicio, que dicen que yo sé un poco de interrogatorios, sí. Que dicen que yo sé un poco de interrogar a la gente sí. Y sacarle la verdad. Sí. Los interrogatorios son con mi cliente más crudos que lo que la gente dice que yo hago en los tribunales, crudos, pero son crudos porque yo investigo y cuando investigué que como yo sabía, sin ese condicionamiento, Andrés Bautista García no tiene absolutamente ningún nivel de responsabilidad como le imputa el Ministerio Público. Y eso es un acto de absoluta irresponsabilidad del Ministerio Público, de tratar de incluir por razones que son ajenas a un proceso de investigación, a una figura como Andrés Bautista, acrisolada en la construcción de un patrimonio personal que viene desde el año 70, al lado de la producción agropecuaria, avícola, sí. Porcina en la República Dominicana, con haberes, pero con deudas enormes también. Andrés Bautista García, incluso cuando le imputan hechos como el soborno en el año 2003,
En ese año 2003 cogió préstamos de 20 millones, de 50 millones, de 5, de 6, de 7 millones, 2001, 2002, 2003, todos los años ha cogido préstamos, como su hermano Wilfredo Bautista, del cual es socio en por lo menos 3 negocios. Sí. Y por lo tanto, haber hecho eso con Andrés Bautista García, lamentablemente pretende acallar a un partido de oposición que sirve de equilibrio a la democracia dominicana y que debe tener incluso un papel mucho más relevante. Es decir, que la imputación es política. La imputación es absolutamente política y yo quiero cuidarme de decirlo. Yo de hecho, y aquí lo confieso por segunda vez, cuando yo hablé con Andrés Bautista después que asumí el caso, yo le dije, mire Andrés, a mí no me interesa y no quisiera que dentro del campo del derecho se hable de que esto es una persecución política. Porque eso han dicho todos los imputados, investigados, acusados de corrupción a lo largo de la historia, aun cuando tengan niveles de responsabilidad. Y yo no quiero que se vea que hay de alguna manera una solidaridad en el tiempo de ellos y nosotros. Sí. Sin embargo, es indudable, le decía yo, que el partido tiene que asumir algún papel, como él me lo decía, y como lo dice el partido, pero sobre la base de la verdad. Si es sobre esa base y finalmente se concluye producto de la investigación que es política, entonces estoy de acuerdo. Yeah. Y por eso yo lo estoy diciendo ahora. Yeah. Este caso contra Andrés Bautista García solamente se justifica por el acallamiento de la oposición en manos del PRM. Y estoy hablando incluso responsablemente porque sé que en el gobierno hay gente que entiende que eso no debió haber sucedido, porque entienden que, si bien es cierto que hay un manejo político de determinados temas en la República Dominicana, afectar la dignidad, la honra, la reputación, el buen nombre, sí, que con tanto sacrificio ha construido Andrés Bautista García, es absolutamente pernicioso. Y eso el Ministerio Público no puede prestarse para ello. Ya. ¿Tiene calidad probatoria el interrogatorio que remitió Brasil a República Dominicana del señor Marco Antonio Vasconcelos Cruz? Eso vale lo mismo que un papel de baño, un papel de zafacón. Eso no tiene ningún valor en la República Dominicana. Lógicamente, el día que lo traigan a la República Dominicana para ser interrogado oralmente, ¿tú crees que él va a venir? O por los mecanismos, no tiene que venir necesariamente, ya hay experiencias de videoconferencias de testigos, en este caso desde la prisión domiciliaria que tiene, en el momento que ocurra, a lo mejor ya está fuera en el momento que ocurre un interrogatorio, pero hay mecanismos institucionales, procesales para lograr su presencia en el país. A la hora de que se vea confrontado a abogados que se saben duchos en la materia, al Ministerio Público que se saben duchos en la materia, evidentemente que la cosa puede ser todo lo contrario, porque de hecho en su contenido, en el contenido de sus declaraciones, no vinculan a Andrés Bautista García con ningún hecho lamentable, bochornoso como el soborno. Todo lo contrario, sus declaraciones son declaraciones que de ninguna manera tienen que ver con un tipo penal como el que el Ministerio Público aduce. Bien, vamos a hacer una segunda y última pausa en este diálogo y luego, cuando regresemos, vamos a hablar con Carlos Salcedo sobre algo que ocurrió en la audiencia del pasado martes en la noche, en la que Carlos Salcedo introdujo un elemento que fue el único abogado que recurrió a él. En un momento retornamos. Carlos Salcedo, el martes en la noche, en la madrugada. ¿De la semana pasada? Sí, no, de esta semana. Cuando no, hiciste... de la semana pasada. Bueno, pero... Tú estás perdido en el tiempo, ¿eh? No, fue este martes. Acaba de ocurrir, tú hiciste una presentación e introdujiste un tema que el Ministerio Público no encontró forma. En esta audiencia, claro, correcto. No por lo que pasa es que también yo introduje en la semana pasada un tema que tampoco, diríamos, fue iniciativa nuestra. Ok, pero bien, pero sí. El tema de la inconstitucionalidad, a mí me gustaría que tú me lo explicaras, para ver si podemos entenderlo, quienes están participando con nosotros en este programa. ¿Cómo es eso? Mira, la presunción de fuga, ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no puede tener por base
la gravedad de los hechos, ni puede tener por base tampoco las víctimas envueltas, ni la cuantía de la pena, ni tampoco la alerta social, ni el hecho de que el tipo perseguido sea una infracción inmediata, es decir, que haya de alguna manera una persona que haya sido encontrada en flagrancia. Pero sí Eso ha sido una doctrina elaborada por la Corte Interamericana. La magnitud del hecho imputable no es lo que determina la presunción de fuga. No. No. Ahí es que está el tema. Fíjate lo que pasa. La Corte Interamericana, en consonancia con lo que dispone el artículo 7.3, 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ha establecido una doctrina incólume, es decir, permanente, en más de 20 casos, desde el año 99. Es decir, que estamos hablando de 18 años de jurisprudencia constante. Jurisprudencia constante. Comenzó con un caso de Ecuador y luego ha seguido con otros casos de Haití, de otros países, Perú y demás. ¿En qué consiste esa doctrina? ¿En qué consiste esa doctrina? Sí. Tú recuerdas que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Sí. Y es un derecho no solamente constitucional, sino que está protegido. Todo ciudadano es inocente por hasta que se los demuestre instrumentos lo contrario. internacionales. Perfecto, sí. Pero además está el principio de legalidad. ¿Qué significa eso? Que la legalidad en un proceso de investigación es que el Ministerio Público tiene que tener garantías de que la investigación discurra de manera ordenada, sin tropiezos, donde los investigados no torpedeen su trabajo. Pero al mismo tiempo tiene que garantizar que los imputados puedan absolutamente hacer por el principio de lealtad exactamente lo mismo. Puedan reunir los elementos, puedan conocer lo que el Ministerio Público está haciendo. Y hacer sus diligencias. Y puedan hacer cada uno sus diligencias. Ok, de acuerdo. Sin yo atropellar al Ministerio Público, pero sin el Ministerio Público atropellarme. Ya. La función de esa investigación es el conocimiento de todo lo que pasó, descubrir la verdad. Sí. Y no descubrir la verdad a toda costa. Es decir, que no puede ser como de cualquier forma, de manera arbitraria. Arbitraria, atropellando. No, ni atropellando a nadie. O torturando, por ejemplo. O torturando. Sí. Debe ser también acompañada de la disposición que tienen todos los investigados de participar en el proceso activamente, cada vez que se les requiera. Pero al mismo tiempo el Ministerio Público debe facilitar a ese investigado que cuando le soliciten al Ministerio Público, yo necesito, porque usted es parte del Estado y tiene todo diríamos, la fuerza en sus manos, que aquella información que no me suministra, la superintendencia de banco me la suministre, que aquella información que la DGI no me suministra, me la suministre. Es decir, que debe ser un aliado del investigado para también facilitarle la cosa. ¿Y dónde está la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad es que la presunción de fuga, en virtud de lo que dispone el artículo 229 del Código Procesal Penal, incluye la gravedad de los hechos y al poner la gravedad de los hechos está anticipando una pena. Está diciendo, yo necesito que esa persona esté presa preventivamente porque hay un hecho bochornoso, un hecho grande que ha sido cometido, porque hay muchas víctimas que están afectadas, porque entonces, la cuantía de la pena es grande, pero yo estoy simplemente adelantando un juicio de valor que solamente puede hacer el juez de fondo. ¿Y la Constitución garantiza la presunción de inocencia? Absolutamente, en el artículo 40.9, 69, sí, 74, etcétera, etcétera, garantiza por el principio de legalidad la presunción de inocencia. La interpretación más favorable en este caso a los imputados, al titular del derecho. ¿Quién es el titular del derecho de defensa? ¿Quién es el titular de la presunción de inocencia? Es el imputado contra quien el Estado, con toda su fuerza, ¿verdad?, está poniendo en movimiento toda esta urdimbre de instituciones para sancionarlo, para previamente investigarlo y para acusarlo. Y por lo tanto ahí la doctrina constante de la jurisdicción de la Corte Interamericana no ha dejado dudas. Y evidentemente tendrá que ser declarada la inconstitucionalidad. Lo que vimos es que, bueno, el magistrado se reserva el derecho de tomar la decisión al momento de fallar. Así es. Porque este es un caso aparentemente simple. Pero el Ministerio Público al momento de responder no encontró. Parece que no lo esperaba, como tampoco esperaba la libertad que solicité la vez pasada, porque el arresto ya había cesado en cuanto a su finalidad. El Ministerio Público también se quedó con pocas palabras porque no tenía argumentos. En este caso, yo admiro y valoro incluso muchos de los miembros del Ministerio Público
y los que no admiro ni valores porque no los conozco. Ya. Pero en general ahí está Wilson Camacho, hay varios amigos Sí. y personas que sé que Milcía son de talentosos. Guzmán. Milcía de Guzmán, excelente. Sí, excelente, sí. Hay, ¿quiénes más? Hay varios Sí. que tienen mucho talento y valor. Sin embargo, Bueno, yo Laura le digo, Guerrero Pelletier, la que dirige ese equipo. la que dirige el equipo. Sí. Ahí está Joel también, que es en el anterior, que es mocano, creo que es mocano, sí, él vive en Moca, pero es fiscal en Bonao, Sí. y es un muchacho muy formado, muy bueno. Sin embargo, ambos, Wilson y Joel, yo no me hubiera parado si no tengo la respuesta. Y se pararon sin tener respuesta. Sí. Y eso no habla bien de ellos, al contrario, yo me preservo para cuando tengo el conocimiento, y se lo dije incluso a mis compañeros de oficina en el día de hoy. Pero que me tú estás cuestionaban. convencido de que el Ministerio Público tiene oportunidad para, en el juicio de fondo, fortalecer ese equipo. Yo pienso que ese equipo es absolutamente... Yo sé que es un poco difícil que te lo pregunte a ti porque tú estás en el lado contrario. No, yo soy pero objetivo. yo reconozco de tu interés por la transparencia. Yo creo que ellos tienen que tener niveles de independencia e imparcialidad y objetividad sin condicionamientos para hacer un buen trabajo. Si no tienen ese nivel de independencia, imparcialidad y objetividad, si no se le garantiza, habrán hecho un papel deleznable para la historia de la República Dominicana que amerita que este caso sea el ejemplo a tomar en términos de protección de derechos, de efectividad de la investigación, de acusación sólida, firme, que no sea destruida no solamente por los abogados que están ahí, que se entiende que son abogados más o menos duchos, ¿verdad? Pero yo creo que el Ministerio Público se desluciría frente a estos abogados si finalmente no rompe ese círculo vicioso de la maledicencia manifestada en un proceso de investigación tuerto, de un proceso de investigación insuficiente, limitado. Tiene que ser abierto, general, objetivo, sin exclusiones indebidas, como dije antes, pero sin inclusiones también bochornosas e injustificadas. Bueno, muchas gracias a Carlos Salcedo, abogado en este caso de Andrés Bautista García, presidente del PRM, imputado en el caso Odebrecht. Y bueno, ya han escuchado su punto de vista, su criterio. Y también muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Muchas gracias.